Hay lugares en este planeta que desafían toda lógica geográfica. Lugares que parecen diseñados no por la naturaleza, sino por alguna fuerza que quiso demostrar que los extremos pueden coexistir en un mismo trazo de tierra. Chile es uno de esos lugares. Una nación tan larga que si la tomaras y la colocaras sobre el hemisferio norte, comenzaría en el Sahara africano y terminaría mucho más allá del Círculo Polar Ártico. 4.300 kilómetros de longitud, en algunos puntos apenas 90 kilómetros de ancho, como una cicatriz gigante en el costado occidental de América del Sur. A lo largo de ese improbable filamento de tierra vive uno de los pueblos más resilientes y apasionantes del mundo. Un pueblo que ha sido sacudido por terremotos que mueven continentes, incendiado por volcanes que cubren el cielo de ceniza, empapado por lluvias que no cesan durante meses y quemado por un sol que convierte la piedra en polvo. Y sin embargo, aquí estamos. Porque Chile no es solo geografía, Chile es una actitud frente a la vida. Este documental es un viaje de norte a sur por uno de los países más extraordinarios que jamás ha existido sobre la faz de la Tierra. Cruzaremos el desierto más seco del mundo y llegaremos a los glaciares más australes del planeta. Subiremos volcanes y descenderemos a valles eternos. Escucharemos las voces de los que llegaron primero y de los que llegan hoy buscando lo mismo que siempre han buscado los seres humanos: un lugar donde vivir, amar y soñar. Bienvenido a Chile. Bienvenido al fin del mundo. Existe una paradoja en el extremo norte de Chile que desconcierta a la ciencia y maravilla al alma. El lugar más seco del planeta, ese páramo donde en algunos puntos no ha llovido en registros históricos, florece. El desierto de Atacama tiene 4.000 metros de altitud promedio en su altiplano. Allí, el oxígeno escasea y el sol golpea con una intensidad que quema incluso en invierno. Las rocas no son rocas normales, son rojas, anaranjadas, violetas, como si alguien las hubiera pintado con colores imposibles antes de dejarlas olvidadas aquí hace millones de años. Y sin embargo, en esas lagunas de sal donde el agua apenas existe y la vida debería ser imposible, hay flamencos. Cientos, miles de flamencos rosados que se mueven con una gracia silenciosa sobre aguas que brillan como espejos rotos. Se alimentan de algas microscópicas que solo viven en estas condiciones extremas. Son el símbolo perfecto de lo que Chile representa: belleza nacida del límite. San Pedro de Atacama, un pueblo de adobe y cal que se aferra a un oasis como si supiera que el desierto podría tragárselo en cualquier momento. Sus calles de tierra son angostas, sus iglesias son blancas y viejas, y sus habitantes, atacameños de piel curtida por siglos de sol, miran al visitante con esa mezcla de orgullo y misterio que solo tienen los que llevan siglos siendo guardianes de algo sagrado. Cuando el sol cae sobre este anfiteatro de sal y roca, el mundo se vuelve otra cosa. Las formaciones geológicas, talladas durante millones de años por el viento, adoptan formas que parecen sacadas de la memoria de un sueño. Dunas perfectas, crestas como espinas de dragón, grietas que parecen heridas antiguas en la corteza del tiempo. Los astronautas que entrenaron aquí para las misiones lunares lo encontraron convincente. No es difícil entender por qué. Pero el Atacama guarda otro secreto que lo hace único en todo el universo. El norte de Chile tiene el cielo nocturno más claro del planeta. La combinación de altitud, aridez y distancia de contaminación lumínica crea condiciones únicas para observar el universo. Por eso aquí, en estas soledades de piedra y polvo, se concentra más del 60% de la infraestructura astronómica mundial. Telescopios gigantes que apuntan sus ojos hacia el Big Bang, hacia galaxias que existieron cuando el tiempo aún aprendía a contar.
De noche, echado sobre las piedras del Atacama, puedes ver la Vía Láctea con tal claridad que parece que podrías tocarla, que podrías extender la mano y atrapar un puñado de estrellas. Y entonces entiendes por qué los pueblos originarios de esta tierra miraban el cielo con veneración. No era superstición, era astronomía. En el altiplano, donde los Andes se ensanchan y el mundo parece más cercano al cielo que a la tierra, los pueblos aymara y atacameño han vivido durante más de 10.000 años. Sus tradiciones, su música, su relación con la Pachamama, la Madre Tierra, es una filosofía de vida que la modernidad no logra borrar. Aquí, la gente habla con las montañas y las montañas responden. Los apus, los espíritus de los cerros sagrados, tienen nombre: el Licancabur, el Yuyailaco, el Parinacota, volcanes que duermen pero no están muertos, volcanes que son dioses. Y cuando el Atacama florece, esos años extraordinarios en que lluvias inusuales despiertan semillas dormidas durante décadas, la transformación es tal que los propios habitantes lloran, porque el desierto les recuerda que ninguna sequía es eterna. Si el norte es el alma de Chile, el Valle Central es su corazón. Entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, una franja fértil y templada fue el escenario donde nació la nación chilena tal y como la conocemos hoy. Aquí los conquistadores españoles encontraron tierra buena, clima amable y un pueblo indómito que resistiría durante más de 300 años. Hoy, ese mismo valle produce algunos de los vinos más reconocidos del mundo. El Carmenere, una uva francesa que se creyó extinta durante un siglo, sobrevivió aquí sin que nadie lo supiera hasta que en 1994 un ampelógrafo francés descubrió, con incredulidad, que las vides que los chilenos llamaban Merlot eran en realidad la uva perdida de Bordeaux. Chile guardó sin saberlo el tesoro vinícola más buscado del mundo. Santiago, la ciudad que se mira en los Andes. 6,5 millones de personas viven en esta metrópolis que se extiende como un océano urbano al pie de las montañas más altas del continente americano. En días claros, y hay muchos días claros, puedes ver desde cualquier esquina los picos nevados de la cordillera, blancos y eternos, como recordatorio de que por mucho que crezca la ciudad, la naturaleza siempre será más grande. Santiago es una ciudad de contrastes brutales. Barrios coloniales donde el tiempo parece haberse detenido en el siglo XIX, junto a rascacielos de cristal que brillan en el horizonte. Mercados populares que huelen a pan fresco y fruta madura, junto a restaurantes de cocina de autor que han conquistado los rankings gastronómicos mundiales. En el mercado central de Santiago, construido con hierro forjado traído desde Europa en 1872, el tiempo también se detiene, pero de otra manera. Aquí, entre montañas de mariscos frescos y pescados que aún tienen el olor del Pacífico, se sirve la mejor caldeirada de congrio que puedes probar en tu vida. Una sopa densa y sabrosa que es, según los entendidos, la versión más perfecta de lo que Chile es como cocina. Sabor profundo, ingredientes perfectos, sin pretensiones. A 120 kilómetros de Santiago, abrazada por 42 cerros que caen en cascada sobre una bahía perfecta, Valparaíso espera. Y Valparaíso siempre espera. Esta ciudad, patrimonio de la humanidad, ciudad que ha sido saqueada, incendiada, arrasada por terremotos, azotada por temporales, se levanta siempre, con más colores, con más grafitis, con más descaro, con más vida. Valparaíso es la ciudad más terrenal y más poética de Chile. No tiene las pretensiones elegantes de Santiago, ni la placidez turística de otras ciudades. Valparaíso es un poco caótica, un poco decadente, siempre sorprendente. Sus calles no tienen nombre en muchos cerros. La gente se orienta por los colores de las casas, por los murales, por las escaleras empinadas que suben y bajan entre viviendas de madera pintadas de todos los colores del arco iris. Los ascensores de Valparaíso, algunos funcionando desde el siglo XIX,
chirriantes y lentos, gloriosos en su veteranía, son la manera más porteña de subir desde el plan a los cerros. Dentro de esas cabinas de madera, apretados entre vecinos y turistas, el tiempo se comprime y se expande de maneras que no ocurren en ningún otro lugar. El sol de tarde sobre la bahía de Valparaíso es una experiencia que transforma. Los barcos en el horizonte, las gaviotas, el olor a sal y a madera húmeda, el sonido de la cumbia que sale de alguna ventana abierta, todo ello compone una sinfonía que solo Valparaíso puede ejecutar. Al sur del Biobío comienza otro Chile. El río Biobío fue durante siglos la frontera más célebre de América. Al norte, la colonia española. Al sur, el Gualmapu, la tierra libre del pueblo mapuche. Los mapuche, gente de la tierra en su idioma, el mapudungún, fueron el único pueblo indígena de América que nunca fue sometido completamente por los españoles. Durante 300 años resistieron la conquista. Pelearon no para ganar, sino para no perder. Para mantener lo que era suyo, su tierra, su lengua, su forma de entender el cosmos. Toma de un rehue, una machi en trance ritual, el fuego. Para los mapuche, la tierra no es un recurso, es un ser vivo. La ñuque mapu, la madre tierra, tiene espíritu, tiene voluntad, tiene dignidad. Y el ser humano no es su dueño, sino su hijo. Esta filosofía, que durante siglos fue considerada primitiva por los colonizadores, hoy resuena con una urgencia planetaria que ya no podemos ignorar. Mientras el mundo discute cómo sobrevivir al cambio climático, los mapuche llevan 10.000 años diciéndole algo al planeta. Si cuidas la tierra te cuida. El conflicto mapuche, que los medios reducen a titulares y cifras, tiene raíces tan profundas como los robles del bosque nativo. Es la historia de un pueblo que no quiere olvidar quién es, que reclama no solo tierra, sino identidad. Y esa historia todavía no ha terminado de escribirse. Hay momentos en que la belleza es tan intensa que duele. El lago Yanquihue, con sus 40 kilómetros de diámetro, es el segundo lago más grande de Chile, y al fondo, siempre al fondo, el volcán Osorno se refleja en sus aguas con una perfección que parece computarizada, como si la naturaleza estuviera orgullosa de sí misma y quisiera verse en el espejo. La región de los lagos y los ríos es la que más se parece a los sueños que tenemos cuando soñamos con naturaleza. Bosques de avellanos y coigüeros, ríos de aguas transparentes, lagos de colores que van del esmeralda al azul profundo. Y volcanes, los volcanes que se asoman entre las nubes como gigantes dormidos. Chile tiene más de 100 volcanes activos. Es uno de los países más volcánicos del mundo. El Villarrica, el Calbuco, el Puyehue, el Chaitén. Sus erupciones son parte de la memoria colectiva del sur chileno. La gente que vive a sus faldas tiene planes de evacuación memorizados desde niños, pero también tienen algo que el resto del mundo no tiene: la sensación de vivir en el mundo vivo, de habitar un planeta que todavía respira, que todavía hierve, que todavía cambia. Puerto Montt es el último gran puerto antes de que Chile empiece a fragmentarse en archipiélagos. Es una ciudad portuaria, ruda y vital, que huele a mar y a madera. Sus feriantes venden lanas tejidas por manos mapuche, mariscos recién sacados del Pacífico, artesanías de madera de alerce que tiene 500 años. Puerto Montt es el umbral. Después de aquí, el mundo cambia de reglas. Existe un lugar en Chile donde la realidad y el mito viven en la misma dirección de correo. Un lugar donde los vecinos hablan de la pincoya, la sirena que anuncia abundancia de mariscos, con la misma naturalidad con que hablan del precio del alerce o del partido del domingo. Ese lugar es Chiloé. La isla grande de Chiloé y su archipiélago de 243 islas es un mundo aparte que Chile tuvo la sabiduría de no destruir del todo. Su aislamiento histórico la preservó,
Cuando el continente se modernizaba, Chiloé seguía construyendo sus palafitos, casas sobre el agua sostenidas por pilotes y tejiendo sus mitologías. Los palafitos de Castro son una de las imágenes más icónicas de Chile. Casas de madera pintadas de amarillo, rojo, azul, verde, que se sostienen sobre el mar con una elegancia improbable. Cuando la marea baja, quedan suspendidas en el aire. Cuando sube, el agua rodea sus pilotes y las casas flotan como barcos que decidieron quedarse en un mismo lugar para siempre. La cocina de Chiloé es un universo en sí mismo. El curanto, ese festín de mariscos, carnes y papas cocido durante horas sobre piedras calientes, es mucho más que un plato. Es una ceremonia. Es la forma en que los chilotes celebran que siguen aquí, que el mar sigue lleno, que la tierra sigue siendo generosa. Y las iglesias de Chiloé. Oh, las iglesias. 16 iglesias de madera construidas entre los siglos XVII y XIX sin un solo clavo de metal, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Sus carpinteros fueron los mismos que construían los barcos, y se nota. Estas iglesias tienen la estructura de un casco invertido, como si quisieran navegar hacia el cielo. En la madera vieja de sus paredes vive la historia de un pueblo que construyó lo sagrado con sus propias manos, y lo construyó para durar siglos. Y entonces llegas a la Patagonia, y todas las palabras que habías preparado se quedan cortas. Las Torres del Paine son 3 agujas de granito que se elevan verticalmente más de 2.500 metros sobre la pampa patagónica. No hay nada en el mundo que se les parezca. Son únicas en su forma, en su tamaño, en el modo en que la luz las transforma a cada hora del día. Azules al amanecer, doradas al mediodía, rojas al atardecer, negras en la noche. Los trekkers que llegaban de madrugada a verlas antes del alba me contaban que esperaban en silencio, envueltos en ropa de abrigo, temblando de frío y de anticipación. Y cuando el primer rayo de sol tocaba las puntas de granito y las encendía como fósforos, ninguno de ellos pudo evitar llorar. Porque hay momentos en que la belleza te recuerda que estás vivo, que merece la pena estar aquí. El glaciar Gray es un monstruo de hielo azul que avanza lentamente desde el campo de hielo sur, el tercer reservorio de agua dulce más grande del mundo, hacia el lago que lleva su nombre. Sus bloques de hielo, del tamaño de edificios, se desprenden con un estruendo que retumba por los valles como un trueno que no cesa. Este hielo tiene miles de años. Algunas de esas moléculas de agua cayeron sobre los Andes antes de que existiera ninguna civilización humana en América. Y ahora se derriten, más rápido cada año. Es uno de los indicadores más vívidos y aterradores del cambio climático que puedes presenciar en el mundo. Los fiordos de la Patagonia chilena son el sistema de canales interiores más largo y más virgen del planeta. Miles de kilómetros de agua protegida entre montañas, glaciares y bosques de lenga, que nadie ha tocado. En muchos de estos canales no hay caminos, no hay electricidad, no hay señal de teléfono, solo el silencio primordial del mundo antes de los humanos. Y en ese silencio, las ballenas jorobadas que llegaron aquí en los últimos años, atraídas por el krill abundante, levantan sus colas antes de sumergirse y saludan con una gracia que parece un regalo. Existe un punto en este planeta que los marineros del siglo XVI llamaban el Cabo del Fin del Mundo. Un pedazo de roca negra azotado por vientos que pueden llegar a 200 kilómetros por hora, donde el Atlántico y el Pacífico se abrazan y se pelean al mismo tiempo. El Cabo de Hornos. Durante siglos fue el terror de los navegantes, la ruta más peligrosa del mundo antes de que el Canal de Panamá cambiara la historia marítima. Miles de barcos naufragaron en estas aguas, miles de marineros murieron aquí, atrapados por tormentas que no daban aviso. Hoy, en el extremo más austral de Chile, de América, del mundo habitado, hay un guardafaro que vive en Cabo de Hornos con su familia durante todo el año. Él y su esposa y sus hijos, solos en ese peñasco de roca y viento, a cargo de mantener encendida la luz que guía a los barcos que todavía se atreven.
Son los habitantes más australes del mundo. Cuando les preguntan si no se sienten solos, responden algo que solo puede decir alguien que entiende la soledad de verdad. Solo cuando no hay viento. A 3.700 kilómetros del continente, en el medio del océano más grande del mundo, existe una isla que durante siglos fue el secreto mejor guardado de la humanidad. Rapa Nui, Tepito o Teenua, el ombligo del mundo. La isla de Pascua. Los Moai son las estatuas más misteriosas de la historia humana. 887 figuras de roca volcánica con esas cabezas enormes y esas miradas eternas que miran no hacia el mar, como mucha gente cree, sino hacia adentro de la isla, hacia sus descendientes, como guardianes ancestrales. ¿Quién los construyó? ¿Cómo los transportaron? ¿Por qué los erigieron? Cada respuesta genera nuevas preguntas y eso es exactamente lo que los hace magnéticos. En la cantera de Rano Raraku, el volcán de donde se extraía la roca, hay decenas de moai inacabados, atrapados para siempre en el proceso de su creación. Algunos a medias enterrados, algunos apenas esbozados en la roca madre, como si el trabajo hubiera sido interrumpido de repente un día y nadie hubiera regresado a terminarlo. El pueblo Rapa Nui que los construyó era una civilización compleja y extraordinaria que desarrolló el único sistema de escritura de la Polinesia, el Rongo Rongo, que sigue sin descifrar. Navegantes extraordinarios que cruzaron el Pacífico en canoas de madera, orientándose por las estrellas, llegaron a esta isla hace más de 1000 años y construyeron aquí una cultura única. Hoy, los Rapa Nui, cuya población no llega a los 6000, protegen su herencia con una intensidad que es a la vez orgullo y urgencia. El Tapati Rapa Nui, el festival anual que concentra toda la esencia de su cultura, danzas, deportes ancestrales, artesanía, gastronomía, es la fiesta más emocionante y más hermosa de Chile. Verla una vez es suficiente para entender que hay culturas en este mundo que merecen ser preservadas, no como museo, sino como futuro. Chile no es solo pasado y paisaje. Chile es también presente y proyecto. En las últimas 3 décadas, este país al fin del mundo logró algo que pocos habrían apostado: salir de la pobreza extrema, construir una clase media, desarrollar instituciones, conquistar los mercados internacionales con su cobre, su vino, su salmón, su litio. El litio, ese mineral que necesitan las baterías que van a mover el mundo eléctrico del futuro, abunda bajo el Salar de Atacama. Chile tiene las mayores reservas del mundo. En sus manos está, en parte, la posibilidad de que la transición energética global sea o no posible. La cocina chilena, que durante décadas fue invisible en el mapa gastronómico mundial, ha encontrado su voz. Chefs como Rodolfo Guzmán, con Boragó en Santiago, consistentemente entre los 50 mejores restaurantes del mundo, están construyendo una cocina de autor basada en ingredientes nativos que la colonización había olvidado. El copao, el maqui, las papas nativas de Chiloé, las algas del Pacífico, el cochayuyo. Ingredientes que los mapuche conocen desde siempre y que ahora los chefs más premiados del mundo están redescubriendo. Chile tiene uno de los mayores potenciales de energía solar y eólica del planeta. El norte con su sol implacable, el sur con su viento eterno. Si logra aprovecharlos plenamente, podría no solo autoabastecerse de energía limpia, sino convertirse en exportador de energía verde para toda América Latina. La pregunta no es si puede, la pregunta es si tendrá la voluntad. Al final del viaje, cuando has cruzado el desierto y los glaciares, cuando has visto los volcanes y los moai, cuando has probado el vino y la cazuela y el curanto, cuando has escuchado la cueca y el canto mapuche y el sonido del viento en la Patagonia, al final del viaje, lo que te queda no son los paisajes. Lo que te queda es la gente. El pescador de Chiloé que sale a las 4 de la madrugada porque el mar no espera. La mujer aymara que teje en el altiplano con lana de sus propias llamas mientras canta en una lengua que tiene miles de años.
El niño que juega fútbol en una cancha de tierra en la periferia de Santiago con la misma intensidad con que Vidal jugó alguna vez. El viñatero de Colchagua que mira el cielo cada mañana porque él y el cielo son socios. Chile es un país que no debería existir según la lógica geográfica. Demasiado largo, demasiado estrecho, demasiado sísmico, demasiado volcánico, demasiado árido en el norte y demasiado lluvioso en el sur, demasiado lejos de todo. Y sin embargo, aquí está. Y sin embargo, aquí está su gente. Perca, creativa, apasionada, contradictoria, hospitalaria, orgullosa, sensible, resiliente. Un pueblo que aprendió a construir sobre tierra que tiembla, a plantar en el desierto, a navegar en mares que matan, a cantar cuando duele. No porque sean héroes, sino porque son chilenos. Y ser chileno, en toda su complejidad y su belleza, es ser exactamente eso. Alguien que sabe que el mundo puede caerse encima en cualquier momento y lo hace igual. Con todo. Siempre con todo. Muchas gracias, Chile. Nos vemos en un próximo destino. Adiós.